Hoy nos toca el capítulo 18 del libro de Levítico. Capítulo 18 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. El capítulo 18 tiene por título Actos de inmoralidad prohibidos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Fíjense lo que el Señor aquí está diciendo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo viviendo en el país de Egipto por 430 años. Estuvieron allí viviendo, conviviendo, como quien dice, en el mismo país. Fíjense, 400 años. O sea que ahí duraron de generación en generación, en generación, en generación, conviviendo. Entonces, si recordamos, el pueblo de Egipto era un pueblo que pagano, un pueblo idólatra. Ellos adoraban a casi todo. Un pueblo vanidoso. Entonces Dios les está recordando a ellos: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Dios los estaba llevando a la tierra de Canaán, pero los cananeos también son pueblo pagano. Recuerden de dónde viene la descendencia de los cananeos. Recuerden allá, Acán, uno de los hijos de Noé, el cual vio la desnudez de su padre. Toda la descendencia de Can fueron terribles en pecado, en abominación contra Dios. Entonces Dios le está diciendo aquí, Dios Jehová de los ejércitos: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Fíjense, por eso que la palabra del Señor dice que nosotros vivimos aquí en la tierra, en este mundo, pero no somos de aquí, somos de allá de arriba. Entonces vemos que los hijos de Israel, para detenernos un rato allí, porque ese versículo allí tiene muchas cosas, los hijos de Israel duraron 430 años allí en Egipto. Eso lo podemos verificar en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40. 430 años duraron el pueblo de Israel allá en la tierra de Egipto, en el país de Egipto. Y ese mismo día que estaban cumpliendo ellos 430 años, ese mismo día fue cuando Dios los liberó. Fueron sacados de ese país. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se la pasa con una persona que de repente es vulgar de boca, y uno tiene esa amistad y se la pasa con la persona, va a llegar un momento donde a mí se me va a salir alguna de esas malas palabras.
porque eso corrompe, eso se pega, como quien dice. Entonces vemos que el pueblo de Israel duró 430 años en Egipto. Algo se les tuvo que pegar de allí. 430 años conviviendo con ellos. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo vanidoso. Algo se les tuvo que pegar. Entonces seguimos. Vemos allí que la palabra, que vamos a ver esto, la palabra vanidad, ¿cómo era el pueblo de Egipto? Además de idólatra, vanidoso. La palabra vanidad proviene del latín vanitas y significa fraude o apariencia engañosa, derivada de vanos, que es hueco, vacío o vano. Entonces la vanidad está asociada con la autoestima, con la idolatría. La persona vanidosa se preocupa por lo que los demás piensen o digan de ellos. La vanidad es un sentimiento de inferioridad y el deseo de ser aceptado por otros. La vanidad también se define como el orgullo excesivo o la admiración por la apariencia propia o logros. Entonces vemos que en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, ¿qué significa vanagloria? Vemos que vanagloria significa vanidad, jactancia, presunción, engreimiento. Entonces nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria o por vanidad o por jactancia o por presunción o por engreimiento. Nada hagáis. O sea que si yo obro en vanidad, es pecado. Porque la Biblia me está diciendo que nada haga por contienda o por vanagloria. Y vanagloria es vanidad. También es jactancia, presunción, engreimiento. Entonces vemos que en los antiguos egipcios eran ¿qué? Personas vanidosas que rendían culto a la belleza. Los antiguos egipcios fueron las primeras personas conocidas en usar tinte para el cabello, que aplicaban henna para cubrir las canas. Fíjense, para que no se vieran, como decimos vulgarmente hoy, viejos o ancianos, que no se le vean las canas. Se la cubrían con henna. ¿Quiénes comenzaron? Allí en el país de Egipto, gente pagana. O sea que no fue el pueblo de Dios, gente pagana, viene de los egipcios. También los egipcios usaban pelucas y extensiones. Para mejorar su aspecto, lo hacían con cabello humano, para verse supuestamente mejor, para mejorar el aspecto. También allá los egipcios, en el país de Egipcio, usaban ¿qué? El maquillaje. Ellos fueron los que comenzaron a usar el maquillaje. Tanto hombres como mujeres se maquillaban. Era un rango de poder. También allá en los antiguos egipcios, también ellos fueron los que usaron las uñas artificiales. Su historia comenzó en Egipto. Las mujeres egipcias usaban las uñas extremadamente largas como símbolo de estatus social para tener una mejor apariencia. Entonces estamos viendo, volvemos a lo mismo. ¿Qué es vanidad? La palabra vanidad proviene del latín, que significa fraude o apariencia engañosa. ¿Por qué es un fraude? Porque es una mentira, un engaño. Me tapo las canas para verme más joven. Me pinto el cabello para verme de otra manera diferente, para mejorar el aspecto. Eso es un fraude, es un engaño.
Me maquillo para verme más hermosa, diferente. Pero cuando nos lavamos el rostro y se quita el maquillaje, queda otra persona. Estamos engañando. Eso es fraude. Y es una apariencia engañosa. Por eso que dice que es una apariencia engañosa, porque estamos mostrando lo que no es. Nosotros tenemos uñas, pero no nos colocamos uñas postizas. Esas no son nuestras uñas. Estamos ¿qué? Cometiendo fraude, engañando. Entonces todo lo que nosotros alteramos en nuestro cuerpo, que no es de nosotros, eso se convierte a un engaño, en un fraude, una apariencia engañosa, porque no es lo natural que Dios hizo en nosotros. Por eso que la palabra del Señor dice que nosotros debemos de vestirnos con pudor y modestia, no enfocándonos en lo exterior, en el oro, en las prendas, en los peinados ostentosos. O sea que no en eso debemos enfocarnos. En esto se enfocaban los egipcios. Tenían que estar súper hermosos, súper bellos, y esos, bueno, tenían de todo. Esos eran especialistas en hacer perfumes, porque tenían que oler súper bien, las pelucas, todo, maquillaje, o sea, todo era un enfoque a la vanidad del cuerpo, a la belleza. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice que nosotros debemos enfocar en eso. Debemos enfocarnos en el interior. En el interior. Entonces vemos que la vanidad, nada es por contienda o por vanagloria, o sea, por vanidad. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Tanto los hombres como las mujeres deben ser personas sencillas. Sencillas delante del Señor, sencillas. Entonces vemos que todas esas cosas vienen ¿de dónde? De Egipto. Usted busca en Google y usted va a conseguir todo eso en Google. Todo eso viene de Egipto. Todo. Digamos. Cinco. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Aquí estamos viendo, ¿verdad? El Señor está diciendo que ellos estuvieron 430 años en Egipto, pero que no debían de hacer lo que el pueblo de Egipto hacía. Igualmente a nosotros. En el país de donde nosotros seamos, nosotros no podemos hacer lo que las costumbres, las tradiciones de ese país hagan, las modas. Hay modas que no son de Dios, que pervierten a la hija, al hijo de Dios. Hay costumbres que llevan al hijo o la hija de Dios a pecar, que no vienen de Dios, vienen de idolatría, no vienen de la palabra del Señor. Entonces nosotros, independientemente de los países donde vivamos, donde estemos, nosotros no debemos de dejarnos arrastrar ni por las costumbres, ni por las tradiciones, ni por las modas. Nosotros debemos estar enfocados en la palabra del Señor, vivir y hacer lo que la palabra de Dios diga. Y como la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Entonces debemos de procurar eso y no dejarnos de arrastrar por la moda, porque cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la moda, por las tradiciones, las costumbres, estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios porque caemos dentro de lo que es la vanidad. Y lamentablemente, hay que decirlo, las iglesias hoy en día están llenas de vanidades. ¿Por qué? Porque tanto las mujeres y muchos de los hombres se visten, se arreglan como la mujer del mundo, como la mujer egipcia, porque todo eso viene de Egipto, de un pueblo pagano. Mire, usted se mete en Google y usted no va a conseguir que ahí diga que esas cosas vinieron del pueblo de Dios. Todo le va a decir que viene de Egipto.
Pero del pueblo de Dios, nada de eso vino. Porque Dios aborrece la vanidad y todas esas cosas. Entonces todo eso vino de Egipto. Y nosotros nos acostumbramos ya a vestir conforme a la moda. Vemos ya todo normal. Todo es normal. Y no puede ser normal porque la palabra del Señor nos enseña lo contrario. A que no hagamos nada por vanidad o por vanagloria. Entonces nosotras como mujeres y hombres de Dios debemos de cuidarnos. Debemos de tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Ajá, seguimos. 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu madre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, tu desnudez no descubrirás. 10. La desnudez de la hija de tu hijo y la hija de tu hija, tu desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu casa, tu hermana, es tu desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, porque es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la mujer, la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote. Con él ni con mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversidad. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas cosas abominación. No hagáis ninguna de estas cosas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que habite alguna de todas estas abominaciones, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hiciere serán cortadas de entre su pueblo. Guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová.
vuestro Dios. Ok, volvamos arriba. Dice, ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. En la palabra está un ejemplo de ello. Tenemos el ejemplo de Lot, cuando él salió con sus hijas y con su esposa cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ellos salieron de esa ciudad. El ángel los sacó. Después quedaron los tres, él con sus hijas. ¿Qué hicieron las hijas? Supuestamente para preservar el linaje de ellos. ¿Qué hizo? Lo vemos en Génesis 19, versículos 33 y 34. Dice que dieron a beber vino a su padre. Estaba la hija mayor y la menor. Dieron de beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Luego también lo hizo la menor. Lo mismo que hizo la mayor, después le tocó al día siguiente la menor. Y ellas quedaron embarazadas de su padre. Entonces aquí vemos que esas prácticas Dios las prohíbe. También vemos que en Egipto ellos tenían las costumbres allí de, por ejemplo, lo que es la parte de los reyes. Ellos se casaban con hermanos con hermanos, hermanos con hermanas. Se casaban entre ellos mismos allí. Se casaban entre ellos mismos allí. Y vemos que, por ejemplo, Lot estaba allí en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios iba a destruir esas ciudades? Porque esas ciudades estaban corrompidas. Corrompidas. Prácticamente todos los hombres de la ciudad eran homosexuales. Estaba corrompida. Y Dios se cansó y decidió destruir esa ciudad. Y los que allí vivían, ¿de dónde vienen ellos? De allá, de Cam, la descendencia de Cam. Todo lo que vino de allá de Cam, que fue el que vio a su padre, vio la desnudez de su padre, el hijo de Noé. Toda su descendencia fue terrible. Terrible. Fíjense, tan terrible que las hijas no les importó y se acostaron con su propio padre. 8. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, tu desnudez no descubrirás. Ahí me recuerdo que también hubo un caso en la Biblia de Tamar, donde el hermano violó a su hermana, descubrió su desnudez, violándola. En el caso de Tamar. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez, no descubrirás porque es la desnudez tuya. También vemos la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada en la casa de tu padre, la hermana, es su desnudez, no descubrirás. También está el caso, otro caso lo vemos en Génesis 35, versículo 22, en el caso de Rubén. Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, quien era concubina de su padre. O sea, que ahí vemos un caso donde Rubén, el hijo, se acostó con la concubina de su padre. Israel, el padre Israel.
Él descubrió la desnudez de la mujer de su padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente es de tu madre. La desnudez de tu hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer de tu hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Y ahí estamos viendo que sigue. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Después vemos en el 19, en el 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Dice el 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza sexual. Fíjense, aquí nos habla que el hombre no debe llegarse a su mujer para tener intimidad mientras ella tenga su periodo menstrual. Recuerden que cuando la mujer está teniendo su periodo menstrual, está botando, el cuerpo se está limpiando, todas esas impurezas. En la sangre, el cuerpo se está limpiando. Ese proceso de la sangre que está saliendo, que la mujer tiene que la mujer, pues hay un proceso de la mujer, el proceso menstrual, es para limpiar el cuerpo físico. Y ahí van botando todas las toxinas, toda la contaminación del cuerpo. Y el hombre o la mujer no debe tener intimidad en ese tiempo. Tiene que esperar que termine su periodo todo para volver a tener intimidad con su pareja. Dice que además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea, que al principio estábamos hablando, como quien dice, de la familia, de los hermanos, de los primos, de la esposa, del papá, todo lo que es la parte de la familia. Y aquí ya lo está llevando a que no tendrás una intimidad con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Entonces, cuando una mujer y un hombre se unen, son una sola carne. Dice también la palabra del Señor que cuando el hombre se une con una prostituta, se vuelve con ella una prostituta. Entonces, aquí en el 20, si nos vamos hoy en día, que nos dice también la palabra del Señor, en Mateo 5, 28, 29. ¿Allí? Déjenme ver. Ajá, sí. Mateo 5, versículo 28, 29. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí estamos viendo una ley donde dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, o sea, no tendrás intimidad, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, está prohibido. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento que además de eso, de que Dios prohíbe no tener ningún acto físico, ahora Dios lo llevó más allá. Ahora le dice, también es pecado. Si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Fíjense cómo Dios llevó las cosas más allá. O sea que es pecado acostarse físicamente, pero también codiciar a la persona en el corazón. Igualmente pecó, adulteró en su corazón. Eso es en Mateo, capítulo 2, capítulo 28, 29. Capítulo 5, versículo 28, 29. Perdón.
Seguimos. 21. Y no dejes tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjense. Ellos anteriormente, ¿qué hacían? Algunos o muchos, no podemos decir que todos, ofrecían. ¿Qué hacían esos pueblos paganos? Ofrecían por fuego a un ídolo. Vamos a llamarlo como si fuera hoy en día un ídolo. Daban a sus hijos para ofrecerlo al demonio de Moloc. Dice, no contaminéis así el nombre de tu Dios. Dice, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, varón con varón. Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces es prohíbe Dios. ¿Varón con varón? No. Lo que él hizo fue varón y mujer. Para que estuvieran juntos. Dice, ni con animal tendrás ayuntamiento anunciándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. O sea que o sea, tanto es pecado para el hombre como para la mujer. Tener intimidad con un animal. ¿Y eso hoy en día se da? Sí. Eso es pecado. Y en todas estas cosas que hemos estado nombrando, claro que hay una contaminación espiritual. Porque cuando uno quebranta la palabra, uno le da lugar al enemigo. Y ahí entran cosas en la persona. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios, quebrantando la palabra, ofendiendo a Dios. Por eso que aquí habla de contaminación. Pero hay una contaminación espiritual, claro que sí. Cada vez que una persona quebranta la palabra, y una persona de repente, aquí la Biblia dice que no podemos engañar, pero venimos y nos ponemos a engañar y a engañar, le damos lugar al enemigo. Y ahí entra contaminación en la persona. Es contaminación espiritual. Una contaminación espiritual. Entra espíritu de mentiras, de todo. Dice 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Fíjense. En todas estas cosas, todas estas prácticas, estaban haciendo todas esas naciones paganas. Como hoy en día igualito. Cada uno de nosotros estamos en nuestras naciones y todas estas cosas se practican en las naciones. Pero las practiquen ellos, pero nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y nosotros tenemos que apartarnos de todo esto. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. No podemos hablar como el mundo habla. No podemos vestir como el mundo viste. Debe haber una diferencia. Los hijos e hijas de Dios deben marcar la diferencia. Entonces eso se ha olvidado. Que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Porque tenemos que guardarnos para el Señor. Somos apartados. Tenemos que guardarnos. Y no mezclarnos con el mundo. Nosotros estamos ahorita como estuvo el pueblo de Israel que vivió 430 años con el pueblo de Egipto, un pueblo pagano y lleno de todo. Nosotros vivimos también entre el mundo, pero nosotros tenemos ahora la palabra del Señor, tenemos al Señor su Santo Espíritu y nosotros tenemos que tener conciencia que nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que al Señor le desagrada y que nosotros no podemos seguir las vanidades de este mundo, de esta tierra. No podemos seguir sus costumbres, las tradiciones. Todo es, nosotros nos llevamos por la palabra del Señor, todo lo que está en la palabra del Señor. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto era en el Antiguo Testamento.
Esto sigue vigente hoy en día. Guardad vosotros mis estatutos, guardad, dice el Todopoderoso, mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Que nos apartemos de todo lo que a Él le desagrada. Que no andemos en idolatría. Que no andemos en vanidades. 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. No os contaminéis, nos manda el Señor hoy en día. Que no nos contaminemos de las cosas del mundo, de lo que viene del mundo, de las vanidades del mundo. Nosotros debemos de guardar nuestras vidas, nuestros corazones para el Señor. Y la santidad es interna y externa. No solamente del corazón. Ay, voy a guardarme por dentro el corazón y por fuera voy a vestirme como sea. Voy a andar por las calles sin ropa, porque eso a Dios no le importa. O voy a vestirme indecorosamente, porque la palabra del Señor me manda a vestirme con pudor y modestia. Cuando yo me voy a vestir, tengo que mirarme en el espejo y preguntarle, Espíritu Santo, ¿estoy bien? ¿Me queda bien yo mirarme? Que estoy digna para el Señor. Que estoy dentro de lo que cae del pudor y la modestia. Porque es para el Señor. Nos vestimos para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, con palabra y con hecho, es para el Señor y por Dios. Todo en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos enseña y nos guía en todas las cosas, Señor. Te amamos, Padre, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que se haga uno con nosotros. Sellamos tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.